¿Alguna vez has tenido la experiencia de cambiarle el marco a una foto antigua y que de repente parezca diferente? Es increíble lo que un marco puede conseguir, ¿verdad? Pues con los temas de conversación pasa otro tanto, que se les puede cambiar el marco para que parezca una conversación diferente. Y como vas a comprobar en este episodio, eso es algo que te conviene hacer para defenderte del ataque dialéctico de tu oponente. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Atento al episodio. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 54. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal estás? Bienvenido al capítulo 54 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a la persuasión práctica, ya sabes, esas recomendaciones que puedes aplicar de manera inmediata. Solo acabar el capítulo vas a poder comprobar que te puedes lanzar inmediatamente a practicarla. Mira, específicamente te quiero hablar de un conjunto de recursos muy útil para defenderte del ataque de tu oponente. Te voy a hablar de las técnicas de reencuadre y en concreto te voy a hablar de dos de las técnicas más importantes y más útiles dentro del conjunto de este tipo de técnicas. Y atenta porque esta serie de recursos además te permitirán mejorar tu agilidad mental para ser cada vez más efectivo desde el punto de vista dialéctico. Ahora vamos con el tema, pero antes recuerda que si diriges equipos de trabajo y quieres mejorar tu capacidad de influencia, te recomiendo el libro Así persuaden los líderes, donde te explico por qué la persuasión es el único camino para liderar y cómo hacerlo de forma precisa. Puedes encontrar este libro en las librerías habituales, en FNAC, en Casa del Libro, por supuesto en Amazon o en la web de la editorial Libros de Cabecera. Venga, dicho lo cual, vamos con el tema de hoy. Si vamos a hablar de reencuadrar, primero tenemos que conocer qué es esto del encuadre o también se llama marco. Es muy sencillo, verás. El encuadre lo puedes entender como el contexto en el que se sitúa la conversación a partir de las palabras que utilizas. Es como, para que te hagas una idea, es como la caja en la que colocas tu discurso y que tiene que ver, insisto, con los términos que usas. En realidad se asemeja mucho a lo que podríamos llamar el tema de conversación. Como siempre, te voy a poner un ejemplo para que esto se vea más claro. Imagina la siguiente situación. Un padre o una madre entra en la habitación de su hija adolescente y la ve hecha unos zorros. Cuando digo que la ve hecha unos zorros me refiero a la habitación, no a la hija. El padre o la madre dice lo siguiente. Esto parece una pocilga inmunda. Aquí solo pueden vivir los trolls, los cerdos y tú. Esto es un desorden absoluto. ¿Cuál es el tema en esta, conversación? Bueno, pues el desorden y la suciedad en este caso, ¿no? Es decir, ¿cuál es el marco que establece el padre o la madre, en esta conversación? Pues que la hija es una adolescente desordenada y digamos que no muy amiga de la limpieza de su entorno, por decirlo finamente. Fundamentalmente, de eso es de lo que se quejan los padres y el marco, el encuadre o el contexto lo establecen palabras como pocilga, trolls y cerdos. Imagina que tú fueses esa hija. Imagínate que tú recibes esa queja de tus padres. ¿Cómo responderías a un ataque de este estilo?
Para empezar, los hechos son los hechos. Realmente, si la habitación está hecha de unos zorros, es muy difícil que por ahí tengas una buena salida. Por lo tanto, vamos a empezar con las primeras de las herramientas, el reencuadre a partir de un cambio de tema. La cuestión es que tú no quieres discutir si eres una persona desordenada o no, porque bueno, por ahí tienes poco que rebatir. Realmente, insisto, si la habitación está hecha unos zorros, ese es un tipo de conversación que no te interesa, es un tipo de discusión en el que no quieres entrar. Pero, ¿qué pasaría si contestas algo como lo siguiente? Mira, lo que pasa no es que esto esté desordenado, lo que pasa es que estás obsesionada con la limpieza y el orden. ¿Sabes que eso se puede tratar? Bueno, imagínate que tú contestas así, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, que de repente el tema de la conversación ha cambiado absolutamente. Ya no hablamos de que la habitación es una cueva inmunda, sino de la obsesión del padre o de la madre por el orden. En realidad puedes estar pensando que esta respuesta no hará cambiar de opinión a los padres. Bueno, pues seguramente no. Pero con un poco de suerte los padres se marcharán pensando que no hay nada que hacer y la hija se quedará contenta y feliz en su cueva ponzoñosa, que en el fondo es lo que quiere. Así que ya tienes la primera técnica de reencuadre, que podríamos llamar algo así como no es esto, es esto otro. De hecho, mi recomendación es que hagas una lista de frases o creencias que tengas y que imagines diálogos con otras personas para luego reencuadrarlas. Por ejemplo, imagínate esta frase: quiero que hagas la cama. Ahora la reencuadrarías, por ejemplo, diciendo: ¿se trata de hacer la cama o de conseguir que las cosas se hagan a tu manera? ¿Vas pillando el truco del asunto? Venga, vamos con otra. Tengo que ir al gimnasio. Ahora reencuadramos. ¿La cuestión es ir al gimnasio o salir de casa en cuanto puedes? La verdad es que me están saliendo ejemplos de frases así muy broncas, de bronca doméstica, ¿no? A ver si soy más creativo con la siguiente, venga. A ver, por ejemplo, el reggaetón es la peor música del mundo. Ahí va el reencuadre. Aunque viendo la frase me dan ganas de no reencuadrar. No es que sea la peor música del mundo, es que los años pesan y te estás volviendo un carcamal. Así más o menos podría ser un posible reencuadre. En definitiva, en esto consiste este tipo de reencuadre, en cambiar el tema de conversación con la esperanza de que la otra parte pique el anzuelo y te siga. Obviamente lo que ganas es cambiarla una conversación que no te interesa por otra que a lo mejor tienes pues una posibilidad mayor de salir airoso, de salir airosa. ¿Quieres practicar a ver qué tal se te da? Venga, voy a decirte unas cuantas frases, dejo un silencio y tú reencuadras. Pon tú el contexto que quieras, es decir, imagina los personajes que desees. Venga, que voy con la primera frase. Tienes que hacer más deporte del que haces. ¿Qué tal te ha ido? ¿Te ha ido bien? Vamos con la siguiente, venga. El matrimonio debería ser un contrato revocable cada 5 años. Esta es un poco más complicada, tal vez, ¿no? Venga, una tercera. Trump es el peor presidente posible de los Estados Unidos. Reencuadrar esta no es fácil, ¿eh? Y personalmente tampoco me hace demasiada gracia hacerlo, pero en fin, todo sea por la práctica. Vamos con la última. Las leyes injustas no tienen por qué ser cumplidas. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido? Este es un tipo de ejercicio que yo recomiendo muchísimo y que de hecho en mis cursos de debate, en mis cursos de argumentación, practico muchísimo con mis alumnos porque te aseguro que te genera una flexibilidad mental enorme. Y no olvides que la flexibilidad mental es imprescindible para poder argumentar adecuadamente. Tienes que acostumbrarte a poder argumentar a favor y en contra de la misma cuestión. Obviamente, si es tu oponente quien utiliza esta técnica contigo, lo que tienes que hacer es intentar volver al tema inicial de manera suave pero firme. Bueno, ya tenemos la primera técnica, vamos a por la siguiente, venga. El siguiente recurso lo vamos a llamar redefinición y consiste, como puedes intuir, en no aceptar la definición de una situación que te propone tu oponente y cambiarla por otra definición más afín a tus intereses. Recuerda que en el fondo de todo esto está la idea de que cualquier situación tiene al menos, como mínimo, 2 puntos de vista, porque no discutimos acerca de los hechos en sí, sino de lo que estos hechos representan para nosotros.
Vamos a poner un ejemplo, venga. Imagina que estamos discutiendo con alguien acerca de si servicios como Uber o Cabify son competencia ilícita para los taxis. Ya sé que este es un tema que hemos puesto en otros capítulos del podcast, pero es muy representativo y es muy gráfico para entender este tipo de cuestión. Imagina que mi interlocutor piensa que sí, que estas empresas suponen un ataque al sector del taxi porque son competencia desleal. ¿Qué tengo que hacer para redefinir? Lo primero que tengo que hacer es buscar lo que se conoce como lugar común. Lugar común, no olvides este concepto porque es sumamente importante a la hora de debatir, a la hora de utilizar la retórica en una conversación. Un lugar común no es otra cosa que esas ideas, esas creencias que ya están asumidas por la comunidad o por la persona a la que te diriges. En realidad todos tenemos muchos lugares comunes, muchas ideas que damos por ciertas. Se trata de escoger una que nos sirva para nuestros fines. En el ejemplo del taxi puedo hablar de la necesidad de acabar con los monopolios, que es una creencia más o menos establecida en el mundo occidental, así que puedo decir que el conflicto del taxi y las empresas como Cabify o Uber no va de competencia desleal, sino de si creemos que en pleno siglo XXI deben seguir existiendo los monopolios que impiden que cualquier persona tenga la libertad de dedicarse a lo que quiera. Si te das cuenta, además del lugar común del monopolio, que te he comentado anteriormente, también he introducido dentro de la frase conceptos como libertad de elección. Es decir, he intentado que la cuestión sea lo más amplia posible y por eso hablo de la libertad de cualquier persona. ¿Y esto por qué lo hago? Porque en realidad los contextos más amplios, los contextos que involucran al máximo de personas posibles, funcionan mejor que contextos más restrictivos. Además, fíjate en una cosa, en muchas ocasiones este tipo de reencuadre utilizará valores, bien porque indiques que tu oponente va en contra de ellos o porque indiques que tu postura va a favor. Fíjate en otra cosa además. En nuestro ejemplo atribuyo a mi oponente conceptos más bien negativos como monopolio o la idea de ir en contra de la libertad de elección de cualquier persona, lo cual también me ayuda a poner a mi favor a los posibles indecisos que me estén escuchando. Esto es muy curioso, pero las personas funcionamos así, es decir, cuando estamos discutiendo con alguien y hay un tercero, si yo puedo hacer ver que la otra persona se equivoca o va en contra de la postura más razonable o en contra de la mayoría, automáticamente yo me sitúo a favor de. Esto es muy curioso, ¿no? Es decir, yo puedo demostrar que alguien se equivoca e inmediatamente, o como mínimo hay muchas probabilidades de que la audiencia entienda que yo tengo razón. Desde el punto de vista lógico esto no tiene por qué ser así. Pero bueno, las personas ya sabéis que funcionamos de manera muy alejada de la racionalidad. Por cierto, hablando de indecisos, ten en cuenta que estas técnicas que te acabo de explicar, bueno, pues tal vez no convenzan directamente a tu oponente, pero sí que convencen o sí que pueden convencer a otras personas que te pueden estar escuchando y que son las que pueden decantar la balanza si, por ejemplo, estás en una reunión de trabajo y se tiene que tomar una decisión. De hecho, esto es algo bastante general. En muchas ocasiones no se tratará de convencer a tu oponente, a la persona que tiene una opinión muy diferente a la tuya, sino a aquellas personas que o bien son más moderadas o bien están indecisas y no saben qué postura adoptar. Dicho esto, créeme que te podría poner muchísimos ejemplos de esto, que teniendo en cuenta pues la situación que vivimos en Cataluña en estos momentos, pero me vas a permitir que por prudencia no lo haga. Lo que sí que puedes hacer tú es leer, y sinceramente te lo recomiendo, independientemente de lo que puedas estar pensando acerca de esta cuestión, sí que te recomiendo que leas y escuches los marcos y los encuadres de cada una de las partes e identifiques qué términos y qué expresiones los constituyen. Vas a encontrar muchísimos ejemplos, te lo aseguro, muchísimos ejemplos de enmarcados, ya lo verás. Solo te diré que, bajo mi humilde punto de vista, y esto no supone ningún posicionamiento personal al respecto, sino simplemente por una postura pragmática en este caso, para ejemplificar lo que te estoy contando, sí que te diré que bajo mi humilde punto de vista,
digamos que la parte independentista es mucho más efectiva que la constitucionalista. Insisto, echa un vistazo a los términos que utilicen y verás por qué te lo digo. A lo mejor te estás preguntando qué hacer si la cosa es al revés, ¿no? Es decir, si es tu oponente quien reencuadra tu postura con lugares comunes y un marco amplio. Si te interesa este punto, lo que te pido es que me escribas a través del formulario de contacto en interaccionhumana.es/contacto, y si sois varias las personas interesadas en este punto, encantadísimo de hacer un capítulo específico para explicaros cómo se hace. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el capítulo dedicado a cómo reencuadrar una conversación. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. He intentado que sea lo más práctico posible, como siempre. He intentado poner el máximo de ejemplos posibles para que quede muy claro la utilización de estas técnicas. Y solo tengo que decirte que practica, porque es la mejor manera, de hecho es la única manera de interiorizar todas estas técnicas. Si te ha gustado todo esto, ya sabes que me ayudarás mucho si valoras el podcast con 5 estrellas en iTunes y si le das un me gusta en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast, en YouTube o en la plataforma desde la que me escuches. Esta es la única manera, ya sabes, de que nos tengan, de que nos posicionen estas plataformas, de que más gente nos vea y que estas cosas que explicamos en Créeme lo que te digo, pues alcance a un número mayor de público. En 15 días más, Créeme lo que te digo, será el número 55 y estará dedicado a hablar en público. Pero eso será en 2 semanas. Hasta entonces, como siempre, te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha gente. Hasta luego, persuasores.